Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje à tarde. Estou com os estudantes da Cátedra de Língua e Literatura Portuguesa Fernando Pessoa, estudantes da Escola de Letras da Universidade Central da Venezuela. Vamos hoje discutir, trabalhar, falar sobre um autor e, sobretudo, sobre uma obra de Onjaki, um autor angolano importantíssimo, canônico já, e uma obra que nos diz respeito, que se chama Bom Dia Camarada. Então hoje os alunos de letras, eles leram o texto Bom Dia Camaradas, e eles estão a estudar português para fins específicos, que é para compreender e ler textos literários em português, mas as suas respostas são em espanhol. Portanto, sejam bem-vindos à discussão de Bom Dia Camarada. Vamos tratar vários aspectos, como a representação de Angola, o narrador Andalo, que é um narrador aparentemente infantil, e esta obra que é aparentemente infantil, e outros aspectos que todos estes estudantes vão desenvolver. Buenas tardes, bien. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de leer esta obra del escritor africano, angolano específicamente, Ndalo Yarney. Es de las obras más importantes, si no la más importante, la que lo consolidó como un escritor internacional. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leerla, y se trata a grandes rasgos de una historia narrada por un niño, basada en un niño de edad escolar de 10, 12 años, que vive en Angola en un periodo histórico inicial de este país, que en aquel entonces tenía poco tiempo de haberse independizado de la corona portuguesa. Y bueno, está en sus inicios, pero vive bajo un régimen dictatorial, y bueno, básicamente en ese escenario crece Onjaki, porque se trata de su propia experiencia, aún con aspectos de ficción. Él basa la perspectiva que tenía como niño de ese periodo. Bueno, como bien apuntó mi amiga Stephanie, esta Buen Día Camarada es la cosmovisión de la infancia del autor. El autor, Onjaki, que es su seudónimo, en realidad se llama Nagdalú de Almeida, y de hecho el personaje de esta obra de ficción, que es un cuento, algunos también podrían catalogarlo como una novela corta, narra la vida de este niño en un contexto en el que bien hay una independencia, pero es una independencia apenas alcanzada, apenas lograda. Es un contexto en donde quizás ahí están las fuerzas internacionalistas y hay una especie de guerra civil, porque es una independencia que se está, ya se gestó, pero está apenas construyéndose. Y en esa construcción, como bien sabemos, bueno, las naciones siempre pasan por un periodos históricos en donde hay, podríamos llamarlo inestabilidad, más que llamarlo regímenes dictatoriales. No me atrevería a decir, llegar hasta tanto, pero sí hay que recordar que si es una historia biográfica, que además tiene, hay ficción, pero tiene elementos históricos, al mismo tiempo está esta novela enmarcada dentro de la Guerra Fría. Entonces, bueno, las intervenciones internacionales en ese contexto, en esos años, y un país tan importante en África, bueno, dejaba mucho que desear para las potencias que en ese momento eran Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes se disputaban como el poder en ese entonces. Y también es como desde la memoria va mostrando cómo los niños, o como este niño en específico, absorben y va interpretando el mundo adulto que lo está rodeando, porque o sea, al ser un país que está cambiando drásticamente de distintas formas, este niño se ve envuelto en ese mundo que no conoce y que va conociendo, no
Por él mismo también, pero también por las enseñanzas y miedos que los adultos le daban a él. Siento que también con respecto a eso, es que eso es lo que tenemos, porque nosotros vamos viendo lo que está pasando, conocemos las cosas que están pasando a través de lo que los adultos le dicen. Entonces unos le dicen que antes era mejor, otros le dicen que ahora es mejor, y él realmente es más como, la visión que tiene es más como lo que le dicen los demás que lo que él realmente está viviendo. Es mucho las opiniones de los que vinieron antes que él, porque él es un niño, entonces él no ha vivido los dos procesos. Es interesante ver cómo también él habla con gente que piensa de una manera y gente que tiene una opinión contraria, y así se contrasta un poco entre para quienes piensan que ahora están mejor, para quienes piensan que antes era mejor. Yo creo también que precisamente por eso el eje central de toda la historia es la normalidad, porque desde el principio ya se nos introduce este tema con el camarada Antonio, que habla con el protagonista respecto a los tiempos antes de la independencia y que según su perspectiva eran mejores. Entonces la cuestión de que sea un niño no es nada más como por esta suerte de la inocencia, sino también que al ser un niño y no haber experimentado nada en general, entonces esa es su realidad y es la normalidad suya. Esto también se evidencia más adelante con la existencia de Ataúd Vacío, que es como el grupo antagónico de la historia, que es un grupo que se deja como entre líneas que es prácticamente un rumor. Existe, pero ellos mismos nunca lo llegan a ver, o puede que no exista incluso. Y este es como el rumor que se crea en una sociedad así, en una sociedad que está pasando por este punto de transición de la violencia y todo lo que viene cargado en la espalda de la guerra es la normalidad. Por ejemplo, agarrándome nuevamente de este punto, al finalizar la historia, hay un pequeño párrafo donde habla sobre que los niños dibujaban armas como algo recreativo. O sea, por ejemplo, los niños se ponían a dibujar como actividad libre, cualquier cosa, y al que sea un arma debía tener, o un tanque o algo relacionado con la guerra. Y por ejemplo, las mujeres eran que sí, lavando ropa en el río, cocinando, pero todo desde una perspectiva de crisis, como algo normal. Y eso contrasta bastante con un lector que venga desde afuera, porque lo normal para un niño de esa edad sería, por ejemplo, estar dibujando animales, estar dibujando manzanitas, una familia, cosas así, pero para ellos no. Creo que el mayor contraste es entre la normalidad que tiene el niño, lo normalizado que está el ambiente con el niño, y la tía dada, que ese es el mayor contraste de la novela, porque tú puedes plantear un problema social de ese calibre y el lector puede plantearlo como, ok, esto pasa aquí y ya está, sin tener mayor problemas morales o éticos en cuanto a lo que está leyendo, porque así es el pacto ficcional. Cuando introducen a la tía dada es cuando empieza a haber cierta distinción entre lo que es normal dentro de la novela y lo que no debería ser normalizado. ¿De dónde viene la tía dada? De Portugal. La tía dada, exacto, se establece ese contraste entre Portugal, ella viene de un lugar en donde hay libertad, y aquí llegamos a ella llega a Angola, llega a Luanda, y se encuentra con una realidad absolutamente diferente, que para Ndalu, que es el niño, es absolutamente normal. Pero es que incluso es muy interesante cuando ella entra en la historia, porque siempre existe esa expectativa de, que va a traer la tía dada, bueno, no le piden tantas cosas. Y uno como lector se imagina, bueno, quizá le trae, no sé, una camisa, algo, pero quizá para ellos lo más importante es algo tan mínimo, para uno como lector, como un chocolate. Entonces, no, que nos traen muchos chocolates, yo ya me los comí. Entonces mis hermanas sí, como que lo guardan para después, porque imagínate el tema de racionalizar la comida. Tía, en Portugal está el tema de la cartilla. No, eso no existe allá. ¿Cómo que no existe allá? Pero también en la escena donde ellos están regresando de la playa, va a pasar como el presidente, y es que usted tiene que salir del carro porque, imagínese, después si le disparan, ¿no? Usted no puede meter el cuerpo en el carro, porque si va a agarrar el sombrero, eso puede ser contraproducente para usted. Y para ella eso es algo tan extraño, tipo, no, el presidente va a comprar el periódico, así sale a la calle.
Pero entonces está el contraste de que en Angola no es así, porque no, bueno, hay un carro, entonces el carro está protegido por unos guardaespaldas y hay como, evidentemente por esta misma situación de la nueva independencia, que todo es como mucho más cuidadoso que allá. Entonces está ese contraste y él como niño quizás no lo logra entender, pero sí es bastante interesante ver cómo él se maravilla por esas cosas que para el resto de las personas, incluso uno como lector, es muy normal. Claro, hay que regalarles a nuestros oyentes la oportunidad de que en esta escena de la cual estamos comentando ahora mismo es una escena en la que están el sobrino, que es con Jackie, la tía, y vienen de la playa. Ella está en ese momento ocupada y pasa como el férreo presidencial con la escolta, y es normal en ese contexto, digamos, militarizado, que hasta los ciudadanos se pongan de pie al pasar el presidente. Entonces, la sorpresa para el niño, por supuesto, lo ve normal porque creció viendo que eso era el comportamiento de todos sus congéneres y sus correligionarios y toda la población, mientras que la tía, ella está como descuidada porque es un ciudadano más pasando. Entonces, es impresionante ver cómo el niño lo ve normal, pero la tía se impresiona bajo una actitud que desde el contexto en el que viene no es así, porque no viene de un contexto militarizado como en el que está un Jackie. Con relación a la tía y la relación, valga la redundancia, y la relación con el niño, a mí me parece interesante que venía reflexionando. Cuando yo estaba leyendo, yo pensé que antes de que ella se fuera, ella iba a tener un momento reflexivo con él y le iba a decir como que todo lo que estaba viviendo no era normal, pero ella nunca hace eso. O sea, no tiene como un discurso leccionador de cómo deben ser las cosas. Y eso me parece interesante porque uno podría hasta criticar cómo es que tú, viniendo de un lugar donde sí se respetan ciertas cosas, no le haces ver al niño que no puede normalizarlas. Pero yo creo que ella respeta su infancia y permite que, o de alguna manera podría decirse, ya especulando, que ella confía en que él mismo ha de darse cuenta, incluso a raíz de recuerdos de esas interacciones, de que eso no tiene por qué verse como algo normal. Y esto lo resalto porque a lo largo de la historia no es lo que pasa con los otros adultos. Por ejemplo, el tema de los profesores cubanos o incluso sus mismas interacciones con el señor Antonio, es como que hay una respuesta de lo que debería ser, se le inculca, y el niño lo que hace es repetir eso sin reflexionar si eso es realmente así. A propósito de eso, quiero, no sé cómo, o sea, estas novelas están en proceso de renacimiento, ¿no? Porque vienen de ser superados. De la emancipación. Entonces, el mito, todos sabemos que es lo voy a leer. Proyecto. El mito es una historia sagrada que cuenta la creación y destrucción de algo que le da sentido al mundo. Este nace de la capacidad imaginativa del hombre y el pensamiento, pero sobrevive durante el tiempo. Yo creo que todas las historias que él cuenta, han sido transmitidas por una tradición oral. Y eso él lo transmite a su criada, a sus compañeros, y él conoce y está orgulloso y se siente bien con su, no sé, con su cultura o con su pertenencia nacional por estas historias. Él le cuenta cuando vuelven de la playa y su niña está besando a su padre de portugués. En ese cuaderno está una historia de Nápoles. Él le dice que es un héroe y que él pensaba que lo conocían en todo el mundo, pero no, solo es un héroe que existe ahí o sea, es un héroe, o sea, cuando las naciones están en ese proceso de nacimiento, necesitan crear figuras que eduquen a los ciudadanos, que eduquen a los ciudadanos y les den como una guía de cómo comportarse y qué es lo que deben hacer. Bueno, Joana, no sé si quieres decir algo. Pues yo creo que la perspectiva de medio es muy importante. Buenos días, porque justamente yo creo que Jackie utiliza esto como una especie de forma de hablar de la totalidad de algo, pero de una forma sutil y suave.
porque un niño no entiende de todos los conflictos políticos, es un mundo, lo que conoce no ve fallas en él, como si no ve su tía. Él nada más está viendo su cotidianidad y sí, hay muchas cosas que demuestran la dictadura, pero para él es otro día más en la escuela, los cubanos son solo personas y este entorno es su patio de juegos, es lo que hay. Entonces, nosotros como lectores percibimos los destellos de crítica a la política, pero el niño como tal ahí no. Vemos todo a través de su mirada. Yo lo que siento al respecto es de que tratándose de una obra que está en un contexto histórico donde hay muchas tensiones políticas, al mismo tiempo la mirada del niño lo que hace es reflejar ese otro lado de esa dependencia, o sea, no solamente hablar de lo que es la guerra o lo que dejó la guerra, sino acerca de lo que son los lazos familiares, la amistad, los juegos con los niños, todo eso también yo siento que demuestra otra realidad, digamos que alterna a lo que nosotros comúnmente relacionamos con una clase de obra como esta, donde digamos como que se centra como que en esa crítica política y al mismo tiempo donde se centra esa construcción de lo que se quiere para Angola en el futuro. Claro, que al final te gusta que son las memorias del mundial. Y yo creo que recuerden solo lo malo de su infancia, y cosas buenas de su infancia, destellos de bondad en medio de esta situación. Cierto. Retomando esa idea de que habló Bárbara, ¿no? Joana tampoco, Ileana. Retomando la idea de Ileana, que ya habla de lazos familiares y que eran notables, algo que me marcó de esa obra fue el hecho de que se habla mucho de la idea de la despedida. Angola es un país de despedidas, y hay un momento en que lo dice el niño. Angola es un país de despedidas, todos sus compañeros de clase se iban, cuando iba a terminar un año escolar para él era una tristeza porque sus amigos se iban del país a otro lado. Entonces esa imagen de la migración, de que Angola estaba siendo objeto de migración, a pesar de que se supone que estaba en una nueva etapa, en una etapa de reconstrucción. Igualmente la migración estaba presente, o sea, los angolanos no sentían que había una mejoría como se había prometido. Y ese país de despedidas, no sé cómo ustedes como lectores, cómo lo vieron, pero para mí él representaba la tristeza para los niños después al final de que ya va a terminar el año escolar, se va a ir fulanita, se va a ir fulanita, se va a ir no sé quién, o sea, ellos mostraban mucha tristeza por el hecho de que despedían a muchos familiares y con mucha frecuencia, familiares y amigos. Entonces, Alejandra, por lo menos mí como lectora también fue una transición un poco dolorosa, porque creo que nosotros también como venezolanos hemos tenido que vivir ese proceso de migración con familiares, con otras personas, y uno se da cuenta de ese contraste de, bueno, cuando uno era pequeño las cosas eran mejores, porque uno tenía como más familia con uno, y en este caso ya la gente se ha ido, ha buscado otras oportunidades, sea por tema de escasez, sea por un tema político, la gente dice, no, yo quiero explorar mis opciones. Entonces, por lo menos en la novela es muy bonito porque a pesar de que se trata de la perspectiva de un niño, hay cierto nivel de madurez que uno incluso como adulto le cuesta, o sea, a uno le cuesta entender el adiós, a uno le cuesta entender cuando la gente ya no va a estar, a uno le cuesta entender incluso la muerte, porque cuando el camarada Antonio muere, tengo que admitir que fue como que ¿por qué lo mató? Pero fue como, da muchísima tristeza porque ya ese proceso cotidiano de, bueno, se escuchaba la llave, bueno, él aparecía, bueno, son solamente 20 minutos, ya eso no va a estar. Entonces Bruno también se va, los camaradas profesores también se van, y es como asumir en esa inocencia, en ese no saber, en ese proceso meramente infantil, cómo transitar eso, porque al final eso es algo que uno nunca le enseña. Como que bueno, la gente se va, hay que seguir. La gente se muere, hay que seguir. Entonces es muy bonito como él, digamos desde su propia perspectiva, él intenta transitar todo eso, de que bueno, Bruno se va a ir, bueno, los camaradas profesores también se van a ir, bueno, el camarada Antonio falleció, y uno se queda así como, a uno le duele, a mí me dolió.
O sea, uno le causa un impacto y uno dice, ¿cómo eso va a terminar así? Pero es eso, o sea, la vida al final sigue. O sea, la vida al final no se acaba y ese es el primer paso para, digamos, el crecimiento y la adultez. Aprender a lidiar con el adiós y con la ausencia. Y es lo que tú dices, de sentir cercana esa obra, porque ciertamente es como un espejo de memoria colectiva, pues, tanto de esta historia de Angola como el del venezolano, el del cubano o cualquier otro país que esté pasando por problemas políticos fuertes. Y es eso, es esa intimidad que uno como lector puede tener con la obra por eso mismo, porque uno mismo puede experimentar esas pérdidas, esos mismos adioses, esas mismas muertes. Y también lo que tú decías de la imagen del niño y toda la cuestión, yo creo que la forma en la que fue narrada es para darle ese sentido inocente de toda esa perspectiva cruda que está pasando tanto el país como las personas que hacen. Yo creo que aquí hace algo muy hermoso, sobre todo en la segunda parte de la historia, siguiendo todo esto que se está comentando tanto Alejandra como Catherine de la despedida y el inicio y la aceptación. Y es que hay una frase que yo nunca recuerdo quién es el autor, pero dice: solo las despedidas propician el reencuentro. Y yo creo que el final de la obra de Jackie refleja un poco eso, ¿no? Esta serie de elementos sensoriales que aluden a la lluvia y la regeneración de las cosas, y la esperanza, la esperanza de que algo nuevo viene y por supuesto va a ser mejor porque va a regenerar. Yo creo que eso es algo que él retrata de manera muy hermosa y me parece aún más hermoso que coincida con la pérdida que esa nueva Angola coincida con la pérdida del camarada Antonio, porque es justamente una pérdida importante y un inicio de algo mayor importante que ya no se le puede compartir a esta persona que no conoció eso, pero que no es que su muerte trajo algo bueno, pero es como que al final la vida continúa y te va mostrando esos caminos. Bueno, y es que por ejemplo esta novela trasciende el tiempo. O sea, si bien habla de la Angola del 80, lo que que cuando la leemos podemos sentirnos identificados y vernos allí o vernos en esas emociones, en esas situaciones que uno dice, wow, por eso yo me identifico, o sea, la diferencia de lo que quiero decir. Aparte de porque Onyaki escribe de una manera en la que logras empatizar con lo que está pasando, porque siento que es una historia que se repite. Lo que pasa en Angola, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Cuba, incluso en Perú, una época también en la que la guerrilla hacía que la gente mirara mucho, por eso es que llegaron tantos peruanos aquí a Venezuela, es porque el ser humano está condenado a repetir una guerra de su historia. Estas cosas que cuenta Onyaki en Buen Día Camarada no son cosas ajenas a una realidad. Él está hablando de un país africano que está en otro continente, que es otra cultura, que es otra época, y aún así las similitudes son, como decía un espejo, un reflejo de las cosas que podemos llegar a vivir y seguirá pasando y pasaba mucho antes. Siento que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el ser humano repitiendo una y otra vez estos patrones y no aprendiendo de ellos, que es como el tema más importante. No aprendemos de los errores que cometemos y seguimos una y otra vez sometiéndonos a todo este tipo de cosas que al final lo que hacen es desgastarnos como seres humanos, como sociedad, como nación. A mí me parece curioso ese último tramo de la historia y recalco una conversación que tiene el protagonista con Romina, que a mi interpretación es como su mejor amiga porque es la única a la que le tiene un apodo, le dice Ro. Que me parece interesante, es una escena donde ellos dos están caminando y están hablando y él se pone a reflexionar respecto a que las cosas no duran. Pero la escena me parece interesante, además de por lo que habla, porque todo el tono del protagonista, desde su punto de vista, está como muy tratando de encajar con lo que diría un niño, o sea, como que todo parte desde la inocencia, intervenciones cortas, cosas muy abstractas incluso, pero esta parte es como
decirlo? Es como más el autor hablando directamente en la obra, o al menos así lo interpreto yo, porque esta reflexión es bastante larga y él habla respecto a que las cosas no duran. Justamente todo esto que venimos comentando hasta ahora, sobre que cada vez que se gradúan de año, los niños se van, los profesores se están yendo y como que todo está cambiando y todo está pasando muy rápido. Entonces a él lo abruma este cambio, dice que al final del día las cosas no duran, que sus compañeros se van a ir y Romina, que es su amiga, le dice, bueno, pero después de que ellos se vayan vamos a tener otros compañeros. Y él le dice, claro, pero es que ese no es el punto. La cuestión es que es como dos fotogramas, como dos fotos, tipo un antes y un después, donde están todas estas personas con las que él comparte recuerdos y tantas anécdotas divertidas. Y después otro donde hay otras personas que en ese momento son desconocidos que no han llegado a su vida. Y claro, en ese momento quizás tengan un impacto, pero ya no son esas personas que dejó atrás, ni tampoco van a ser las personas que tendrá más adelante en el futuro. De hecho, a mí me gusta mucho esta parte de la incertidumbre, este tramo final que recalca justamente eso de lo efímero de las cosas, porque él cuando se despide de Romina, después de que ya todo está en la graduación, él le dice que en todo caso, si cualquier cosa llega a haber un cambio y ella también se va a ir, que se asegure de escribirle pase lo que pasa. Y eso me parece muy curioso porque claro, por ejemplo, ellos sabían que uno de sus amigos se iba a ir, y es una cosa que se muestra muchas veces antes que lo comentan. Pero ella jamás menciona algo por el estilo, es una cosa como que él asume por temor. Y además de eso, como que toda esta reflexión de él va de la mano con el tramo final de la obra, porque muere el camarada Antonio, que era como bueno, a mi interpretación era como las raíces de ese viejo mundo que quedó atrás. Y justamente cuando muere, anuncian que se acabó la guerra y que va a venir un nuevo mundo, y todo eso no es casualidad, que justamente pasa cuando muere este personaje que representaba esos tiempos antiguos. Y la historia termina con una frase que me gustó mucho, que es que la lluvia riega las raíces, pero también se lleva las cosas viejas y hace que crezcan cosas nuevas en la tierra. Totalmente, esa imagen es muy ilustrativa para lo que proyecta la literatura de Onyaki y la literatura africana en general. La literatura africana se caracteriza por ser una literatura proyectada siempre para el futuro. Es una literatura en la que se expresa que el pasado colonial duele, aún duele, que el presente duele, a pesar de que estamos siendo gobernados, ya somos independientes, ya logramos nuestra emancipación. El presente duele, por eso tenemos que proyectarnos para el futuro. Y en ese futuro, los protagonistas que se presentan siempre en las obras africanas son los niños. Los niños como símbolo del futuro, de la reconstrucción de Angola o de Mozambique, en este caso de Angola. Esa reconstrucción que se prevé y que se espera con ansiedad. Esa reconstrucción en la que estos niños van a tomar el control del mañana y van a construir una nueva nación. Entonces eso está muy claro allí en esa lluvia, en esa lluvia que se está llevando todo lo malo, y viene esa nueva o esa reconstrucción, que es lo que se evoca generalmente en la literatura africana, proyectada siempre para el futuro. Sí, bueno, yo ya como para ir cerrando, creo también importante esa imagen de la lluvia, esa frase que la profesora rescató de Angola es un país de despedida, creo que, y es un espejo en el que quizás todas las naciones actuales pueden verse, porque la ONU actualmente da reportes de las increíbles olas migratorias en las que la población mundial está pasando, y Venezuela no está lejos de eso. Entonces, esta imagen de la muerte de Antonio, que es una muerte de un pasado que se entierra, y la imagen de la lluvia que cae del suelo, que proyecta la esperanza de quizás que los copos de lluvia podrían ser la juventud que está cayendo en esa tierra para prepararla para algo mejor, o al menos es la imagen que quizás podemos rescatar ahí, la imagen de la lluvia como esperanza, como renovación,
y que quizás en el mañana, cuando esa lluvia se aplaque en esa tierra, quizás hasta en ese momento un poco turbia, atropellada por tanta guerra, bueno, quizás logremos algo fértil para la nación. Sí. Justamente en la última línea de la novela es que, bueno, a mí me parece bastante interesante porque, como digo, como que este último tramo es el autor ya hablando directamente con el lector. O sea, me parece que ya como que la faceta del niño queda un pelito más rezagada de lo que estamos acostumbrados hasta ese momento. Y él como tal, el personaje protagónico, nunca llega a una conclusión respecto a cómo lidiar con los cambios, nunca llega a una conclusión respecto a cómo superarlos. Entonces a mí me parece muy bonito porque justamente viene como que esta narración del simbolismo de la lluvia, y lo último que piensa, la última línea del libro, es el niño diciendo, ojalá llueva así en todo Angola. Y eso me parece como el cierre perfecto que pudieron haberle dado a esa idea del niño y a esa reflexión que le venía trayendo. Alejandra. Bueno, no sé si para finalizar, pero bueno, después de todo lo que hemos conversado, me parece muy interesante el aspecto de la memoria, porque a pesar de que, bueno, lo que dijo la profesora, de que el presente duele, yo creo que una de las maneras de quizás de lidiar con ese pasado tan terrible o con ese presente que es tan turbulento en algunas oportunidades, yo creo que es a través de esos recuerdos que se van haciendo a lo largo de la infancia. Que también lo comentó Stephanie, por eso que quedé pendiente, el tema de esas experiencias sensoriales, sobre todo cuando él decía, no, el olor del patio, el olor de la casa, el olor de la escuela, lo que pasó con Ataúd Vacío, de que bueno, la historia de Bruno, la historia de Claudio, la historia de tal persona, o cuando, esa creo que es mi escena favorita de todo el libro, cuando la profesora de inglés, que tenía, digamos, una incapacidad, salió corriendo de tal manera que saltó el muro, no tocó, y tanto Romina como él se quedaron súper impactados porque dijeron, ¿cómo es posible que ella haga eso si ella en general no puede hacer ese tipo de cosas? Entonces me imagino que esta recopilación de experiencias son las que permiten como que conformar un estado memorioso, se puede decir. Y quizás eso es lo que le permite primero conectar al lector con esas cosas, ya después de mucho tiempo, y también quizás para el autor es una forma de hacer un cierre de todo eso que ya pasó de manera menos dolorosa. O sea, tú haces esa recopilación y dices, bueno, a pesar de todo esto que pasó, en mi proceso infantil yo puedo decir que fui feliz. Entonces, bueno, en eso. Yo quisiera agregar algo más, y es de una cita de un artículo que leí hace poco, donde por lo menos la autora, ella resume la obra en deseo de recordar y el miedo a olvidar, porque al fin y al cabo todas esas memorias hacen la historia de Angola y la historia de ese niño, que al mismo tiempo se está hablando, a pesar de ser una experiencia individual, se está hablando de algo universal, de algo colectivo. Y me parece que más allá que Angola sea como una ciudad de despedida, me parece que deberíamos definirla como un lugar para la prosperidad y la construcción del futuro. Bueno, por supuesto, esta obra da para mucho. Realmente la obra de don Jackie Bondía Camarada es literatura, y quizás por eso en una escuela de letras es tan pertinente que estudiantes en el curso de portugués la estemos estudiando ahora mismo. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y quizás también por ustedes, damos por finalizado este podcast, que espero que sea el primero de muchos. No, sin antes decir que Bom Dia Camaradas é uma obra que pode ser considerada uma obra infantil. Não é uma obra infantil. É uma obra que requer, que exige um leitor informado, porque se certamente o narrador é uma criança, e o texto contém, como já viram, uma crítica profunda a Angola e ao sistema que dominava. Portanto, não é uma obra infantil. Convidamos-vos a ler Bom Dia Camarada e a ler Jackie. Gracias. Tchau.